para nuestro y amado cuerpo. A ver, ¿será que ya estamos todos los que éramos ahorita? Bueno, sigamos. Entonces, muchachos, esos ciclos en este preciso momento, por ejemplo, si ustedes miran este salón, acá también está sucediendo varias cosas respecto al ciclo del agua. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, bueno, ahorita por el tapabocas, pero cuando nosotros hablamos, respiramos, etcétera, liberamos muchas goticas de saliva, de moco, ¿por qué no? Por eso se transfiere tan fácil el virus. Si usted no se da cuenta y le llega. ¿Listo? Pero cuando todas esas partículas tienen agua y se logran evaporar, ¿cierto? Cuando llegan a las nubes se condensan y llueve. A nosotros siempre nos enseñaron el ciclo biogeoquímico del agua de esta forma, pues tan sencilla, ¿no? Está en estado líquido, se evaporan las nubes, llueve ya. No, pasa por todos nosotros, en todo momento. ¿Listo? En nuestra comida, ¿sí? Digamos, en actividades diferentes como los deportes, ¿sí? Ahí está pasando. Entonces, para ello, ¿ustedes han escuchado una banda que se llama Toreros Muertos? ¿O Molotov? ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Molotov, sí, profe. Hay una canción de Toreros Muertos, que es una banda española, que se llama Mi Agüita Amarilla. Profe, también la escuché, también la he escuchado. Pero Sabía que era de ellos, pero también la escuché. ¿qué le hace Molotov? Quiero que... Listo. Me gusta más la versión de Molotov. Vamos a escucharla. ¿Qué le pasó? Un brillo. Supuestamente tiene la cintura, se la quitó. No, papo. Y vamos a... ¿Te gusta qué? Ok. Claro. Ahora, digamos que lo que nos plantea la canción es el proceso de lo que él se está imaginando. Bueno, un man que está muy ebrio, pero que se pone a pensar en qué pasará cuando sale la orina de su cuerpo. ¿Sí? Esa es su agüita amarilla. Sí. La orina. Entonces dice que sale por una cañería que pasa debajo de todos nosotros, llega a los ríos, se evapora, riega los campos, la ve el pastor, las vaquitas, llega también a los grifos con los que lavan la loza, los animales que uno se come también están con esa agüita amarilla. Eso es lo que nos está diciendo la canción, por si no la entendieron. Entonces, nos está explicando de cierta manera cómo es que pasa un ciclo del agua. ¿Sí? Y eso va a pasar con todos los ciclos biogeoquímicos también. De las formas menos imaginadas, nosotros podemos estar ingresando muchas cosas a nuestro cuerpo. Ahora, si uno orina, que obviamente tiene agua, cuando llueve, ¿nos estaremos comiendo algo de esa orina? O tomando más bien, o tocándola. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Por qué? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Pues la respuesta es no. Efectivamente. ¿Por qué? Porque al evaporarse, las sales quedan en el suelo y lo único que se evapora es el agua. ¿Listo? El agua sí se evapora y lo que tenemos es agua. No va a ser, obviamente, tenemos... Muy bien, papu. Obviamente, tenemos diversos tipos de lluvia que ya viene muy contaminada, que se llama lluvia ácida.
¿sí? Y esa lluvia ácida tiene otro átomo muy especial e importante para nosotros, pero que también nos puede hacer mucho daño, que se llama el nitrógeno. Entonces el nitrógeno, o sea, el nitrógeno es muy importante también. ¿Por qué? O sea, muy importante. ¿Por qué? ¿No? ¿No saben por qué es tan importante el nitrógeno? Ahí el Pérez que está todo concentrado pensando en el nitrógeno. Traqui. ¿No saben por qué es importante el nitrógeno? ¿No? Pues resulta que nosotros en el centro, en el núcleo de nuestras, bueno, no en el centro, sino en el núcleo de nuestras células, tenemos algo que ¿se llama qué? ADN, ¿cierto? Ácido desoxirribonucleico, lo que tenemos ahí, ADN. Y el ADN conforma, ¿cierto? Aminoácidos, proteínas, los genes hacen eso realmente. Los genes están hechos principalmente de bases nitrogenadas, o sea, nitrógeno. Nosotros somos lo que somos, tenemos esta forma, si soy alto, bajito, etcétera, lo que sea. Fue por la organización que han tenido las bases nitrogenadas en mi ADN. ¿Listo? Entonces ese nitrógeno va a ser fundamental. Pero también el exceso de nitrógeno en nuestro cuerpo es exageradamente tóxico. Cuando nosotros orinamos, liberamos principalmente nitrógeno. Cuando defecamos también, liberamos principalmente nitrógeno. Incluso cuando sudamos. ¿Sí? Cuando nosotros estamos sudando también se liberan algunas cantidades de nitrógeno. Y en todo ese proceso está también el ciclo del agua, pero también el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno, etcétera. Una gran cantidad de nitrógeno. Claro, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque mira, nosotros para poder vivir necesitamos consumir ¿qué? Agua. No solo agua, si nosotros, no, imagínese que nosotros solo para vivir necesitemos agua. O sea, no necesitaríamos comprar nada más y seríamos perfectos. Ya no tendríamos que ir a restaurantes. Pero no. Eso lo vimos en segundo periodo. Para que nosotros vivamos, necesitamos consumir principalmente ¿qué? Glucosa. ¿Dónde se encuentra la glucosa? No, la glucosa es un carbohidrato que le llamamos convencionalmente azúcar. ¿Sí? Y obviamente el azúcar que está ahí en la casa tiene glucosa, es glucosa. Pero si tú comes eso con agua, listo, y todos los días hoy si voy a comer eso, ay, morirás. ¿Entiendes? Ahora, ¿dónde podemos encontrar realmente la glucosa todos los días? En la comida, todos los alimentos. Y eso lo produce y lo transportan y lo transfieren todos los seres vivos. Necesitan energía. Por tanto, si yo me como un ser vivo, un pedazo de pan, un pedazo de carne, lo que sea, una planta, ¿qué tiene? Glucosa. ¿Pero qué más tiene? Es un ser vivo. ¿Qué tiene un ser vivo? Características del ser vivo. ¿Qué tiene? Listo, y las proteínas tienen nitrógeno. Pero, ¿qué más tiene un ser vivo? Dentro, al igual que nosotros, lo acabo de decir. ¿En dónde? ¿En dónde? En las células, en el núcleo. Es decir, cuando yo me como algo, cualquier ser vivo, que es lo que yo, bueno, no siempre consumimos seres vivos, porque ya hay producción artificial. Pero cuando yo consumo un ser vivo, pues me estoy comiendo su material genético también, o sea, su ADN o su ARN. Y eso tiene grandes cantidades de nitrógeno. Entonces, lo estamos consumiendo. ¿Sí? Ahora, la cuestión es de qué formas nosotros vamos a consumir ese nitrógeno. El nitrógeno pues puede llegar a ser altamente cancerígeno. ¿Sí? En muchas zonas, por ejemplo, de Boyacá, donde pues se hace
los cultivos de papa, etcétera, en estas zonas, muchas personas padecen de cáncer de estómago debido al nitrógeno, las grandes cantidades de nitrógeno que tiene el suelo, ¿sí? Entonces, digamos que las papas vienen muy contaminadas y pues las personas suelen desarrollar este tipo de cáncer, además que pues bueno, tienen hábitos, sobre todo son las campesinas, de consumir demasiado alcohol. ¿Sí? A los que han ido a las zonas veredales de Santander o de Boyacá, pues suelen tomar mucho o chicha o guarapo, que son tragos tradicionales. Pero es muy seguido, todos los días, ¿sí? Cuando van a hacer visitas, etcétera, pues toman eso. Entonces eso también contribuye mucho. ¿Por qué? Pues son bebidas de desecho también, o sea, es fermentación, y eso genera también una acidez en el cuerpo, como lo hace el nitrógeno también. Ahora, obviamente ustedes han escuchado pues de las sustancias psicoactivas, ¿sí? ¿Qué es una sustancia psicoactiva? ¿O no saben? ¿Cómo, Murillo? ¿Cómo, Murillo? ¿No saben? Son conocidas como drogas, ¿no? Las sustancias psicoactivas son sustancias que alteran el funcionamiento normal del sistema nervioso. ¿Sí? La mayoría de estas sustancias, que obviamente suelen ser muy dañinas para el cuerpo, la mayoría de estas sustancias tienen altísimas cantidades de nitrógeno, pero muchas, ¿sí? Y por eso generan tales efectos. ¿Listo? Suelen ser desechos de muchas plantas, muchas de ellas, ¿sí? Entonces, digamos que de ahí se aprovechan para hacer productos químicos que generen alucinaciones o bueno, adicciones en general. Porque lo que importa es que la persona no consuma, sino se vuelva adicta. Eso sí mantiene la economía del microtráfico. ¿Listo? Entonces, miren que en las actividades humanas, en todas las actividades humanas, nosotros estamos vinculando todos los ciclos biogeoquímicos, siempre, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante para cuando ustedes hagan sus exposiciones, que las van a empezar a hacer desde la próxima semana. Cuando empiecen a hacer sus exposiciones, no van a explicar, ¿listo?, el ciclo biogeoquímico tan plano. O sea, por ejemplo, si le tocó el ciclo del agua, pues no va a decir como, la nube, llueve, lago, se evapora, nube, fin, no. Sino va a decir, no, profe, si me entiende, la vuelta es esta y ta. ¡Upa! Listo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a explicar profundamente cuáles son las posibilidades en nuestro contexto real de que esté allí. Por ejemplo, como yo les decía, en este salón, en este momento, todos nosotros estamos también pasando por este ciclo del agua, por ejemplo, ¿sí? En algunos lugares es más evidente que otros. Por ejemplo, si uno está en la costa, pues obviamente el ciclo del agua allí es muy fuerte. O si estoy muy arriba en un páramo también, o en un bosque húmedo tropical. ¿Listo? Pero lo que yo quiero es que ustedes expliquen cómo es que va pasando todos estos elementos. Ahora, obviamente el ciclo del agua también se relaciona con el ciclo del... No tanto, bueno, sí mucho, el carbono, pero ¿cuál es la fórmula química del agua? H2O, o sea, con el ciclo del hidrógeno y del oxígeno. ¿Listo? O sea, está allí vinculado. Ciclo del hidrógeno y del oxígeno también. Porque es que el ciclo, por ejemplo, el ciclo del agua tiene que ver también con la vida marina. Los peces o la vida acuática en general. Los peces necesitan del agua para poder respirar. Y ellos respiran igual que nosotros. ¿Sí o no?
¿Los peces respiran igual que nosotros? Ah, ¿será sí o no? A ver, ¿por qué? Sí y no. Sí, porque ellos con el oxígeno del agua y a los pulmones igual. ¿Y a los pulmones? ¿Cómo así? Bueno, hay peces pulmonados, sí, pero la mayoría de peces tienen branquias. Ahora, Separan el hidrógeno del oxígeno. sí, la pregunta, o bueno, la respuesta a esa pregunta es muy fácil. Solo hay que responder qué es la respiración. Ya. Si yo tengo claro qué es la respiración, puedo darle respuesta a la pregunta. Si no tengo claro qué es la respiración, ni modo. ¿Qué es la respiración? Cuando el oxígeno llega a la mitocondria Y al llegar la glucosa. listo. Cuando el oxígeno llega a la mitocondria y degrada la glucosa para obtener ATP. ATP, adenosintrifosfato, o sea, energía química. ¿Listo? Ahora sí, volvamos a hacer la pregunta. ¿Los peces respiran como nosotros? Sí. ¿Sí o no? La respuesta es No. sí. Obviamente sí. Lo que no hacen igual es el intercambio gaseoso. Porque nosotros hacemos intercambio gaseoso con oxígeno respirable CO2, que es el oxígeno gaseoso como tal. Los peces hacen intercambio gaseoso con agua. Sí, pero hacen el cambio. No que cambie, o sea, recuerda que respirar no es. Que nosotros le decimos respirar, es verdad. Pero eso se llama inhalar y exhalar. Por ejemplo, hay un gas, bueno, son los gases de carbono, como el propano, el metano y el dióxido de carbono. Pueden entrar a nuestro cuerpo por los pulmones. Y nosotros no nos damos cuenta, creemos que es oxígeno. ¿Por qué? Porque los bronquios lo dejan pasar normalmente. Le dicen, bueno, pasa, todo bien. Pero cuando llega a la mitocondria, tanto el propano como el metano, como el dióxido de carbono, cuando llega a la mitocondria, ya no puede entrar y no puede hacer fotosíntesis. No puede hacer fotosíntesis, perdón, no puede hacer respiración. No puede hacer respiración. Por tanto, la persona empieza a morir. Y puede llegar a morir. Así esté inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Pero está inhalando y exhalando gases de carbono y la persona cree que está respirando, pero no. ¿Qué es respirar? Eso no es respirar, lo acabamos de decir. Ah, eso es inhalar y exhalar. Ahora, no entiendo la pregunta. Pues, si no haces ese proceso, te mueres. Ahora, ¿cómo? No, porque lo hace la mitocondria. ¿Tú cómo controlas? A ver, mírense las manos. Acá hay billones de células. Vamos a controlar la respiración de la mitocondria. No, lo que yo sí puedo hacer es quitar el suministro de oxígeno. ¿Cómo quito el suministro de oxígeno? Dejando de inhalar. Dejando de inhalar. Ya, de inhalar. Ya, deje de inhalar. Se corta el suministro de oxígeno. Pero va a pasar en algún momento que usted se va a desmayar y el cuerpo automáticamente va a empezar a inhalar oxígeno otra vez. Por eso digo que no se debe morir. Pues de poder se puede, igual estamos, recuerda que estamos en Colombia, acá todo es posible. ¿Listo? Pero es muy poco probable. Porque si no se van a quitar todo el oxígeno, que lo vamos a perder la glucosa y no lo apagamos ni siquiera. Exactamente. O sea, si el oxígeno está más limpio, entre comillas, o sea. ¿Si está qué? Más limpio, entre comillas, o sea, si hay más del elemento que necesitamos realmente, significa que tendremos una vida más larga. Ahora, para allá voy. Por ejemplo, hay un problema con la respiración
Y es que la respiración, cuando producimos ATP, genera algo que se llaman radicales libres. Así se llaman, radicales libres. Y son sustancias químicas que empiezan a oxidar la célula. Como resultado de ese proceso de respiración, nos morimos cada día más. O sea, tenemos energía, pero nos morimos cada día más. A ese proceso de la morición diaria le llamamos envejecer. Nosotros envejecemos. Ahora, profe, yo ya no quiero envejecer más. Bueno, deje de respirar. Profe, pero me muero. Sí, usted no ve que un muerto se envejece. No, se queda así, sino que ya se empieza a descomponer por otros organismos vivos. Pero ya no envejece, porque ya no respira. ¿Listo? Ahora, digamos que hay otras cosas, por ejemplo, como el estilo de vida. Una persona, por ejemplo, que no coma bien, que no desayune bien, ¿sí? Que no, digamos, por ejemplo, para evitar sueños en la clase, o sea, dormirse, se recomienda mucho respirar, o bueno, inhalar de una forma adecuada. Por eso cuando hay ausencia de oxígeno en el cuerpo, hay una reacción que se llama el bostezo. O sea, ¡boom!, tiene que mandar una bocanada súper grande de oxígeno porque hay como un nivel muy bajo de oxígeno. Entonces, trin, empieza a bostezar y todos allá, a ver, todos bostecemos. Claro. Ahora, digamos por ejemplo, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? Ahora, es importante, me he dado cuenta, ayer me di cuenta con un curso, que muchos de mis estudiantes no desayunan antes de venir al colegio. ¿Sí? Ahora, eso es muy problemático, es realmente problemático. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso, amigos míos, consume el 80% de glucosa solo estando despiertos. Ahí, quieto, sin hacer nada. Ahí, así. Ahí está usted gastando el 80% de energía de su cuerpo. No gaste más, tranquilo. Ya, 81%. Ahora, usted cuando lo mandan al colegio, también tiene que hacer el proceso de pensar, así no quiere. Entonces, por ejemplo, el profesor Miguel le dijo, usted tiene que hacer el proceso de pensar. Y su mente, inconscientemente, ya empezó a pensar en pensar. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ya está aumentando el gasto de glucosa. Y si tú no desayunas, pues se va a empezar a desgastar mucho más rápido el cuerpo. Por tanto, por eso muchas personas son muy dispersas. Porque el cuerpo lo que hace automáticamente, instintivamente, es dejar de pensar o bueno, de gastar energía en algo que el cuerpo considera. O sea, entender esto, entender lo de los ecosistemas y todo esto, instintivamente, o sea, obviamente es muy importante para nuestra preservación como especie, pero instintivamente el cuerpo no lo necesita. O sea, como si en términos animales. O sea, el cuerpo no necesita saber eso, sino lo que necesita es obtener glucosa. Entonces, si yo no le doy glucosa en la mañana antes de venir a estudiar, ya de una empiezo cansado, ¿cierto? Y me voy desgastando durante todo el día, entonces no me va a concentrar en las materias. Porque mi cuerpo va a reservar esas energías para poder vivir, no para poder pensar. Entonces se va a quedar ahí. Profe, no entendí. Mi no entender, profe. Proferoso. ¿Cómo? Ya. Tenemos un mix. Ahora, todo eso, por ejemplo, digamos
Tiene alguna cambio. Claro, también. Digamos, nosotros dormimos ¿para qué? ¿Para qué creen ustedes que dormimos? Energía. O sea, principalmente ATP. ¿Seguimos produciendo ATP cuando dormimos? Sí, pero en una cantidad realmente minúscula respecto a lo que lo hacemos en el día. Porque no estamos ni pensando en eso. Exacto. Ahí usted está gastando también un 80%, pero se entra en latencia, entonces se disminuye el gasto. ¿Sí? Entonces miren todo lo que necesita el cuerpo para poder. Hay unos mamíferos acuáticos, ¿sí? Que son los cetáceos. ¿Qué botas que recoge eso rápido? Entonces, los cetáceos, tranquilo, en esto sí está pensando. Los cetáceos son mamíferos acuáticos, como las ballenas, los delfines, etc. Las orcas que mataron 1.400 orcas hace un par de días. Yo no me acuerdo en qué país fue. ¿Sí? Bueno, los tiburones no, los tiburones ya son peces. Es diferente. Son peces, los tiburones son peces. Y son peces que no tienen huesos, ni nada de eso. Tienen cartílago. Se llaman contríctiles. Pero los animales mamíferos acuáticos, ellos sí tienen que inhalar como nosotros. ¿Cómo? Del aire. O sea, ellos no pueden hacer el proceso de los peces que con el agua extraen el oxígeno para poder respirar. No. Dios sale, la ballena bota el agua Por el huequito que se llama espiráculo. ¿Espira qué? Chanfle. Espiráculo se llama ese huequito. Pero en la noche ellas también necesitan dormir. Pero no pueden salir. ¡Qué dilema! Entonces, ¿qué harán? O sea, necesitan seguir inhalando para poder respirar. Pero necesitan dormir también. Pero tampoco pueden salirse del agua. Pero, qué difícil debe ser un cetáceo. ¿Dejan qué? No. Ellos entran en algo que se llama un sueño profundo, muy parecido a lo que llamamos un coma. ¿Sí saben qué es un coma, no? Cuando una persona queda en coma, es que queda totalmente dormida en un sueño profundo y sus signos vitales se reducen muchísimo. Mucho. ¿Sí? Eso le pasa a los cetáceos. O sea, ellos entran en un sueño profundo y quedan suspendidos en el agua totalmente quietos. Abajo del agua, cerca al piso del océano, del mar donde estén, y quedan allí suspendidas durante la noche. Y no gastan casi nada de energía. Y ya cuando llega la luz hace que se activen otra vez y pueden volver a hacer sus actividades como los conocemos, que salen, liberan el agua, ¿sí? Pero no es común ver cetáceos en la noche. No es común. ¿Puede pasar? Sí. Sobre todo cuando hay luna. ¿Sí? Cuando está la luna allí que ilumina mucho, luna llena, pues se pueden ver cetáceos. Pero el resto no es normal, no es común. A diferencia de los peces, que los peces como si pueden hacer ese proceso todo el tiempo, normalmente, pues tienen vida nocturna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí. ¿Cuál es la razón de por qué no podemos utilizar nuestro cerebro nada más? Porque después de que se utilizaría una gran energía incontrolable. Bueno, no. Digamos que obviamente nosotros no podríamos superar, sí, digamos, la película Lucy, no quiero herir susceptibilidades, digamos que no es tan buena, esa película no es tan buena. En términos de qué, dice el profe Miguel, pues de que nos están diciendo que se van a despertar superpoderes paranormales
desarrollando el 100% del cerebro y pues no es así. O sea, no podemos romper las barreras y las leyes de la física, la química y la biología. Efectivamente, eso no se puede, ¿sí? Solo por el cerebro. Sí, solo por el cerebro y eso no. Pues la tecnología sí puede ayudarnos a alcanzar ciertas cosas, pero tampoco la tecnología puede superar lo que la física, la química y la biología nos están explicando, ¿sí? Entonces, pues no es que si nosotros desarrollamos el 100% del cerebro, pues alcanzaremos